Bienvenidos, curiosos y curiosas, a esta nueva entrega, donde vamos a dar continuación a nuestro curso de base de datos. En esta ocasión estaremos conversando sobre el concepto del modelo entidad-relación. Primero tenemos obviamente que hablar un poquito de la historia, ¿no? Vamos a tratar de que sea lo menos aburrido posible, ¿no? El modelo entidad-relación fue propuesto originalmente por Peter P. Chen entre los años 1976 y 1977. Posteriormente, otros muchos autores han investigado y escrito sobre el modelo, sobre la base que él dejó, proporcionando importantes aportaciones, por lo que realmente no se puede considerar que exista un único modelo entidad-relación con una sola línea de pensamiento. El modelo entidad-relación describe los datos como si fueran entidades y relaciones. El modelo entidad-relación describe obviamente los datos como si fueran entidades. Recuerden lo que habíamos conversado previamente respecto a la representación abstracta de esa cosa del mundo real que yo quiero representar dentro de mi base de datos. En este caso, lo que quiero almacenar de esa cosa del mundo real. Y las relaciones, obviamente, que son vínculos entre estos, así como también atributos que permiten representar el esquema conceptual de una base de datos de forma gráfica mediante diagramas de entidad-relación. El objeto básico que se representa en el modelo entidad-relación es la entidad, que recuerden que es cualquier objeto del mundo real con existencia propia, sobre el cual nosotros queremos tener una información en la base de datos. Una entidad puede ser un objeto con existencia física, puede ser cierta persona, una casa, un empleado, un vehículo, o puede ser un objeto con existencia conceptual, una empresa, un puesto de trabajo, curso universitario. ¿Bien? El conjunto de entidades es la totalidad de las entidades del mismo tipo que comparten las mismas propiedades o los atributos, ¿verdad? En un diagrama entidad-relación se representa mediante un rectángulo y dentro de este se pone el nombre, por ejemplo, como vemos en pantalla, cliente, proveedor, empleado, producto, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre debemos elegir nombres que comuniquen, hasta donde sea posible, claro está, el significado de cada entidad. Por eso, como les había dicho previamente, lo normal es que si tu entidad si tú quieres representar la entidad persona, bueno, pues llama a una tabla persona. No te complique la existencia. A pesar de que hay ciertas reglas que utilizan algunas empresas, en las cuales para tratar, según ellos, de ocultar la información, utilizan nomenclaturas extrañas, como por ejemplo la tabla de préstamo, que se descuentan por nómina, que pertenecen al módulo Easy Bank, sería prenom. Cosas como que para mí, a mi juicio, no tienen sentido, porque entonces vas a necesitar de un diccionario de datos que vamos a hablar más adelante, y este tipo de información realmente es difícil para los desarrolladores que estén trabajando. Entonces, ¿qué tú prefieres? Que el hacker dure ¿cuánto? 10 segundos adicional tratando de adivinar el significado de una data que él se robó, o que tus programadores duren 10 segundos adicional por cada iteración que quieran tener con una base de datos. No tiene sentido, ¿verdad? No vale la pena. Hay varios tipos de entidades. Están las entidades fuertes o entidades regulares, que son aquellas que tienen existencia por sí mismas. Es decir, que no depende absolutamente de otra para su existencia. La entidad fuerte se representa, como se ha dicho, como un rectángulo simple, ¿no? Sin embargo, los tipos de entidades débiles, que es el siguiente tipo de entidad que hay, su existencia depende de otra entidad. Por ejemplo, familiar depende de una entidad de empleado. Paciente depende de una entidad persona. Historia clínica depende de una entidad paciente. Si yo borro un empleado de la base de datos, hace que desaparezca también todos sus familiares. O, claro, dependiendo de las reglas que nosotros tengamos configurado para que se permita hacer el borrado en cascada. Estos tipos de entidades se representan normalmente
con un rectángulo con línea de doble trazo, como se ve en pantalla. Estas entidades normalmente no tienen suficientes atributos para formar una clave primaria. No siempre es así, dependiendo del tipo de normalización que usted decida elegir, en especial si está utilizando algún framework o algún ORM, que te exija que cada entidad tenga un ID. Yo recomiendo la práctica de que cada entidad, independientemente de lo que sea, tenga un ID. Cada entidad tiene propiedades específicas llamadas atributos, que son lo que la describen, ¿verdad? Por ejemplo, una entidad proveedor puede describirse por un nombre, teléfono, etc. Los atributos se representan con una elipse, ¿verdad? Ese círculo extraño que está en pantalla se denomina elipse, conectados a su entidad, o se relacionan mediante línea. Es más práctico ponerlas arriba y relacionarlo con una línea, ¿no? Como está en pantalla. Al conjunto de valores que puede recibir o tomar un atributo se le llama dominio del atributo. Toda entidad debe tener al menos un atributo que permita diferenciar unas entidades particulares de otras. Es decir, que no toman nunca el mismo valor para dos entidades particularmente diferentes. A estos atributos se le llaman claves o primary key, que fue lo que vimos en el tópico anterior. En el diagrama entidad-relación, los atributos clave deben aparecer destacados. Por ejemplo, el nombre subrayado, como por ejemplo el CIF de un proveedor. Ahora vámonos con los tipos de atributos, que pueden ser simples o compuestos, y monovaluados o multivaluados. Los compuestos están formados por un conjunto de atributos, mientras que los simples no se pueden dividir. Los monovaluados solo pueden tener un valor para una entidad particular, mientras que los multivaluados pueden tener más de un valor. Por ejemplo, el atributo color de la entidad coche es un atributo multivaluado. Pues un coche puede estar pintado de varios colores. También están, claro está, los derivados y almacenados, donde los derivados son atributos cuyo valor para una entidad particular puede obtenerse en función de los valores almacenados en otros atributos. En 1979, Tardieu propone 3 reglas generales que debe cumplir una entidad. Estas son las siguientes: debe tener existencia propia. Cada ocurrencia de un tipo de entidad debe poder distinguirse de las demás. Y también todas las ocurrencias de un tipo de entidad deben tener los mismos tipos de propiedad. Bien, ahora vamos con la relación. La relación no es más que simplemente la asociación que hay entre las entidades. Claro, normalmente estos son inexistencias en el mundo real, según el modelo que estemos modelando, pero son necesarias para que reflejen esa interacción que existe entre ellas. Las relaciones pueden ser de 3 tipos. Pueden ser relaciones de 1 a 1, como lo habíamos visto previamente, las relaciones de 1 a muchos, y también puede ser de muchos a muchos. Un ejemplo de relación de 1 a 1 puede ser una entidad hombre y una entidad mujer, y que ambos se relacionan por matrimonio. Una relación de 1 a muchos puede ser empresa y trabajador, y que se relacionan por trabajadores que trabajan en la empresa. Una relación de mucho a muchos puede ser, por ejemplo, la entidad alumno con la entidad empresa, y se relacionan entre ellas por matrícula. La entidad relación, para facilitar el modo visual de estas, para identificarlas de manera visual rápidamente, utilizan cierta estructura, ¿no? En la cual, como vemos en pantalla, por ejemplo, el nombre de la entidad, y por esta especie de rombos, ¿verdad?, se representa si es una entidad de 1 a 1, si es una entidad de 1 a muchos. Se pone del lado muchos, obviamente, como vemos en pantalla. Esa sería la estructura que quedaría. ¿Cómo se pasa del esquema de entidad-relación a las tablas? Bueno, para cada entidad del esquema se va a crear una tabla con tantos campos como atributos tenga la entidad.
Por ejemplo, si yo tengo mi entidad trabajador, bueno, pues creo una tabla trabajador. ¿Qué datos yo necesito del trabajador? Bueno, pues necesito el RNC, el número de cédula, número de seguridad social, nombre, apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy llenando los valores de esa tabla según los datos en específico que vaya a necesitar de esta. Las relaciones de uno a uno se pueden representar incluyendo en una de las dos tablas un campo en el cual poder colocarse una clave del elemento de la otra, que es la famosa llave foránea en un lado, pero recuerden que es primary key en otro lado. Clave foránea, realmente el significado vendría siendo clave ajena, por eso es que se utiliza este nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la entidad hombre, que la representamos con una tabla llamada hombre. Tenemos la entidad mujer, que la representamos con una tabla llamada mujer. Y tienen ciertos campos cada uno de ellos. Y hay un campo especial, que es el campo RNC de esposo, el cual va a relacionar a la tabla mujer con la tabla hombre. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el segundo registro es nulo porque no tiene esposa esta mujer, pero en el primer registro te hace una referencia al ID o RNC del hombre, de la tabla hombre, ¿verdad? Donde entonces cuando yo quiera ver cuál es el esposo de esta mujer, bueno, pues simplemente busco con ese código, con ese ID, que es una llave foránea en la tabla mujer, pero es una llave primaria en la tabla hombre, bueno, pues ya sirve de identificador único para localizar a ese hombre. Si se está estableciendo una relación de 1 a 1, este número de cédula de esposo no se debería poder repetir en un registro distinto. Es decir, en el registro 3 de la tabla mujer está el esposo 1, ¿verdad? El esposo 111. Si es una relación de 1 a 1, entonces no se puede repetir, no puede haber otra mujer que tenga ese mismo esposo. Aunque como estamos en RD, muchas cosas pueden pasar. Un dato importante es que en la relación de 1 a 1 no importa dónde esté la clave ajena. En este caso la pusimos en la esposa, la clave ajena y clave primaria en la tabla esposo, pero puede intercambiarse y es lo mismo, no hay ningún inconveniente. Pero por temas de normalización debe ser primaria en una y secundaria en otra, o foránea en otra. Sin embargo, en la entidad relación de uno a muchos, que se representa muy similar, con la ligera diferencia de que no es indiferente ahora donde tú colocas la clave foránea, ¿verdad? Esta debe estar obligatoriamente en la parte muchos de la relación. Y en este caso particular, entonces, sí se puede dar el caso de que muchos registros compartan esa misma clave. Por ejemplo, tenemos el caso que tenemos en pantalla, donde tenemos la empresa y tenemos los trabajadores, ¿verdad? Entidad empresa, que se representa en una tabla empresa, y entidad trabajador, que se representa en una tabla trabajador. Entonces tenemos el RNC del trabajador, nombre, todos los datos adicionales, y tenemos el CIF de la empresa, donde podemos ver que muchos trabajadores pueden trabajar en una misma empresa, como por ejemplo en la empresa YY trabajan varios y en la X también. Para representar las relaciones de muchos a muchos, en tablas lo que se hace es que se crea una nueva tabla solamente para la relación. Esta nueva tabla tendrá dos valores de clave ajenas y su propia clave en caso de que, dependiendo del tipo de estructura que se esté utilizando, la cual yo recomiendo que sea que cada tabla tenga su ID propio. O también puede ser que esta clave primaria esté formada por la unión de las dos claves ajenas, lo cual yo a sinceridad no recomiendo tanto. Pero es una práctica, está ahí y es muy utilizada. Un ejemplo sería la entidad alumno con la entidad asignatura, donde tendríamos que crear una tercera tabla que nos permita ponerle, por ejemplo, la nota. Aquí tendríamos el RNC del alumno, el código de la asignatura y una nota que le hayamos asignado a este alumno por esa calificación.
Un alumno puede tener varias asignaturas a las cuales se le asignen varias calificaciones. El vínculo o relación se puede definir como una correspondencia o asociación o conexión entre dos o más entidades. En el diagrama de entidad-relación se representan gráficamente como un rombo y sus nombres por lo regular son verbos, como por ejemplo vende, pertenece, etc. Proveedor, vende artículo. O sea, la relación tiene un nombre que usted debe especificar. En base de datos realmente nosotros no vamos a ver esto directamente cuando estemos ya realizando nuestra base de datos. Sin embargo, es importante conocer esta información cuando usted esté trabajando con los modelados de estas entidades para presentarlo a personal no técnico y también a un personal técnico que entienda de esto al momento de que usted esté diseñando, porque ustedes quizás no sean quienes diseñan la parte lógica de la base de datos, pero sí tienen que ser quienes diseñen la parte modular o estructural de estas. Una relación puede tener atributos descriptivos. Por ejemplo, en la relación anterior pudiera tener un campo atributo descriptivo, por ejemplo, fecha de venta. El grado de una relación es el número de entidades que participan en la relación. Se puede restringir el modelo entidad-relación para incluir solo conjuntos de relaciones binarias, es decir, grado 2, que es realmente lo aconsejable. Lo que tiene que ver con correspondencias de cardinalidad expresa el número máximo de entidades que están relacionadas con una única entidad del otro conjunto de entidades que intervienen en esta relación. Aunque normalmente nos interesa solo la cardinalidad máxima, a veces es útil especificar la cardinalidad mínima. No siempre, pero puede que nos sirva. Según su cardinalidad podemos clasificar las relaciones de los siguientes tipos. 1 a 1, la cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1. 1 a muchos, bueno, pues la cardinalidad máxima es una diferencia de 1 y en la otra es n. N es la especificación que usted quiera poner, la restricción que usted quiera asignar. Si usted quiere poner que no hay una cardinalidad máxima de 30, bueno, pues usted lo pone ahí. Y en la parte de mucho, bueno, pues hay una cardinalidad mínima que vamos a especificar. Puede ser 1, puede ser 20, 30, no sé, la que usted decida. Esto pudiera ser útil para la cantidad de créditos mínimos que puede tomar un estudiante o la cantidad de créditos máximos que puede tener un estudiante. Dentro de los tipos de participación de la entidad en una relación están las opcionales o parciales, donde no todas las ocurrencias de una entidad tienen que estar relacionadas con alguna de la otra entidad. Se representa mediante una línea con un trazo sencillo. Por ejemplo, no toda persona posee animales y no todo animal es posesión de alguna persona. En este caso, ambas entidades participan parcialmente de una relación. Está la obligatoria o total, donde todas las ocurrencias de una entidad deben estar relacionadas con alguna de la entidad con las que se relaciona. Se dice también que existe una participación total de este conjunto de la entidad en el conjunto de relaciones y se representa mediante una línea con doble trazo. Por ejemplo, todo proveedor tiene que vender algún artículo para poder serlo. Y todo artículo es vendido ¿por quién? Por un proveedor. En este caso, ambas entidades participan de forma total en la relación. Vámonos entonces a uno de los temas más interesantes que tiene la base de datos, que es la normalización. La normalización es una técnica para diseñar la estructura lógica de los datos de un sistema de información en el modelo relacional. Es desarrollada por E.F. Codd en el 1972 y es una estrategia de diseño que va de abajo hacia arriba, se parte de los atributos y estos se van agrupando en relaciones, tablas, ¿verdad? Según sea su afinidad. Aquí no se utilizará la normalización como una técnica de diseño de base de datos, sino como una etapa posterior a la correspondencia entre el esquema conceptual y el esquema lógico, con la finalidad de que esto elimine las dependencias entre atributos no deseados.
Las ventajas de la normalización son las siguientes. Evita anomalías en intercepciones, modificaciones y borrados. Mejora la independencia de los datos y no establece restricciones artificiales en la estructura de los datos. Uno de los conceptos fundamentales de la normalización es el de la dependencia funcional. Una dependencia funcional es una relación entre atributos de una misma relación de la tabla. La dependencia funcional es una noción semántica. Si hay o no dependencias funcionales entre atributos, no lo determina una serie abstracta de reglas, sino más bien los modelos mentales del usuario y las reglas de negocio de la organización o empresa para la cual se está desarrollando el sistema de información. Cada dependencia funcional es una clase especial de regla, de integridad y representación de uno a muchos. En el proceso de normalización se debe ir comprobando que cada relación, tabla, cumplen una serie de reglas que se basan en la clave primaria y las dependencias funcionales. Cada regla que se cumple aumenta el grado de normalización. Si una regla no se cumple, la relación se debe descomponer en varias relaciones que sí permitan que se pueda cumplir estas restricciones, estas reglas. La normalización se lleva a cabo en una serie de pasos. Cada paso corresponde a una forma normal que tiene unas propiedades. Conforme se va avanzando en el tema de la normalización, las relaciones tienen formas mucho más estrictas o mucho más fuertes y por lo tanto son menos vulnerables a las anomalías de las actualizaciones. El modelo relacional solo requiere un conjunto de relaciones en primera forma normal. Las restantes formas normales realmente son opcionales. Sin embargo, para evitar las anomalías de actualización, es recomendable llegar como mínimo a la tercera forma normal. Para nuestros fines, vamos a llegar solamente hasta la segunda. No tenemos que irnos más allá. Ya cuando usted quiera hacer un sistema particular un poquito más avanzado, pues yo le recomendaría que llegue aunque sea a la cuarta. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente en este sentido, y es que muchas veces se vuelve un poco inmantenible cuando tú agarras y tienes demasiada segmentación. Y cuando estás manejando volúmenes de datos inmensos y tienes que traer información rápida de una entidad, se puede tornar un poquito lento, pero estamos hablando de volúmenes de información de millones y millones y millones de registros. No para los 100.000 o los 4 millones de información que usted tenga. Eso no es data. Vamos a tomar como referencia la tabla siguiente. Tenemos autores y libros. Tenemos el nombre, tenemos la nación, tenemos el código del libro, tenemos el título, tenemos editores. Bien, pues se plantean una serie de problemas. Tenemos redundancia. Cuando un autor tiene varios libros, se repite la nacionalidad. Tenemos anomalía de modificación. Si adm.mic y ma.piat desean cambiar de editor, se modifica en dos lugares distintos. Puede que yo modifique en uno, pero se me olvide modificar en otro. A priori no podemos saber cuántos autores tienen un libro. Los errores son frecuentes al olvidar la modificación de un autor. Se pretende modificar en un solo sitio. Es la lógica. Tenemos también anomalías de inserción. Si se desea dar de alta a un autor sin libros, en un principio, nombre, código de libro, son campos clave. Una clave no puede tomar valores nulos. Tenemos que tener en cuenta que la integridad entre los datos es la consistencia de la información, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado previamente, que lo que yo inserte en esa tabla sea fidedigno. El proceso de normalización nos conduce hasta el modelo físico de datos y consta de varias fases, que se denominan formas normales, como lo dijimos previamente. Estas formas se detallarán a continuación. El primer paso es definir la clave. Antes de proceder a la normalización de la tabla, lo primero que tenemos que definir es cuál es la clave, cuál es la llave primaria. Esta clave deberá contener un valor único por cada registro, no pudiendo existir dos valores iguales en toda la tabla. Y podrá estar formado por un único campo o puede ser un conjunto de campos. Yo la verdad no recomiendo las llaves primarias compuestas. En la tabla del alumno
de un centro de estudios no podemos definir campo clave como el nombre, porque varios alumnos pueden tener el mismo nombre. O supóngase que usted tiene un nombre único y diferente, independientemente de, podemos escribirlo mal y no es correcto. Esto sería violar la integridad. La solución en este caso es asignar un código de estudiante, fin, matrícula, cédula, como usted entienda, algo único que me permite identificar de manera única a ese estudiante en particular. Por lo regular se escoge un ID porque, por ejemplo, el tema de, pudiéramos escoger la cédula, bien, pero perfecto. La cédula depende de una entidad externa que no sabemos cuándo a ella le dé la gana por repetir cédulas. Entonces, lo correcto es que nosotros tengamos un código interno que nos permita identificar ese registro particular. Matrícula, ID, bien. Una vez ya tengamos cuál va a ser nuestra clave primaria en nuestra tabla, entonces ahora sí podemos pasar a la primera forma normal. Una relación está en primera forma normal si y solo si todos los dominios de la misma contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos. Si se ve la relación gráficamente como una tabla, estará en primera forma normal si tiene un solo valor en la intercepción de cada fila con cada columna. Si una relación no está en primera forma normal, hay que eliminar de ella los grupos repetitivos. Un grupo repetitivo será el atributo o grupo de atributos que tienen múltiples valores para cada tupla de la relación. Hay dos formas de eliminar los grupos repetitivos. En la primera, se repiten los atributos con un solo valor para cada valor de grupos repetitivos. De este modo se introduce una redundancia, ya que se duplican valores, pero estas redundancias se eliminarán después mediante las restantes formas normales. La segunda forma normal eliminará los grupos repetitivos, consistente en poner cada uno de ellos en una relación aparte, heredando la clave primaria de la relación en la que se encontraba. Un conjunto de relaciones se encuentra en primera forma normal si ninguna de ellas tiene grupos repetitivos. Pudiéramos considerar el siguiente diseño. Tenemos código, 1, 2, 3, nombre, Marcos, Lucas y Marta, y tenemos los cursos, inglés, contabilidad, informática, inglés, contabilidad. Podemos observar que el registro del código 1 sí cumple la primera forma normal. Cada campo del registro contiene un único dato, pero no ocurre así con los registros 2 y 3, ya que en el campo cursos tienen más de un dato cada uno. La solución en este caso sería crear dos tablas con el siguiente modelo. La tabla A, que va a tener código y nombre, donde va a tener 1, 2, 3, marco, bla, bla, bla. Y tenemos entonces la tabla B, donde vamos a tener el código, en este caso repetitivo, donde tenemos por ejemplo el curso inglés, que tiene el código 1, tenemos la contabilidad e informática que comparten el código 2 y tenemos inglés e informática que comparten el código 3. Como se puede comprobar, ahora todos los registros de ambas tablas contienen valor único en sus campos. Por lo tanto, ambas tablas cumplen la primera forma normal. Una vez normalizada la tabla en primera forma normal, podemos pasar a la segunda forma normal. Una tabla está en segunda forma normal si y solo si está en primera forma normal, y además cada atributo que no está en la clave primaria es completamente dependiente de la clave primaria. Me explico. La segunda forma normal se aplica a las relaciones que tienen claves primarias compuestas por dos o más atributos. Si una relación está en primera forma normal y su clave primaria es simple, tiene un solo atributo. Entonces, también está en segunda forma normal. Las relaciones que no están en segunda forma normal pueden sufrir anomalías cuando se realizan actualizaciones. Para pasar una relación en primera forma normal a segunda forma normal, hay que eliminar las dependencias parciales de las claves primarias. Para ello, se eliminan los atributos que son funcionalmente dependientes y se ponen en una nueva relación con una copia de su determinante. Los atributos de la clave primaria de los que va a depender. Supongamos que construimos una tabla con los años que cada empleado ha estado trabajando en el departamento de una empresa. Tenemos el código de empleado, tenemos el código del departamento, tenemos el nombre de empleado, tenemos el departamento y tenemos los años. Tomando como punto de partida que la clave de esta tabla está formada por los campos del código de empleado y el código del departamento,
podemos decir que la tabla se encuentra en primera forma normal. Por lo tanto, vamos a estudiar la segunda. El campo nombre no depende funcionalmente de toda la clave, solo depende del código de empleado, ¿verdad? El campo departamento no depende funcionalmente de toda la clave, solamente depende del código del departamento. El campo años sí que depende funcionalmente de la clave, ya que depende del código del empleado y del código del departamento. Pues este representa el número de años que cada empleado ha trabajado en cada departamento. Lógico, ¿verdad? Por ende depende de los dos. Por lo tanto, al no depender todos los campos en la totalidad de la clave, la tabla no está en segunda forma normal. La solución es la siguiente. Creamos una tabla A con código de empleado y nombre. Creamos una tabla B con código de departamento y el nombre del departamento. Y creamos una tabla C que va a contener código de empleado, código del departamento y los años que han estado ese empleado en el departamento. Podemos observar que ahora sí se encuentran las tres tablas en segunda forma normal. Considerando que la tabla A tiene como índice el campo código de empleado, la tabla B código de departamento y la tabla C una clave compuesta por los campos código de empleado y código de departamento. Que en este caso yo recomendaría que tuviera su clave única de identificador, numérica también, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Vámonos ahora con la tercera forma normal. Una relación está en tercera forma normal si y solo si está en segunda forma normal, por consiguiente también en primera, y además cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria. La dependencia es transitiva si existen las dependencias, siendo atributos o conjunto de atributos de una misma relación. Aunque la relación en segunda forma normal tiene menos redundancia que las relaciones en primera forma normal, todavía puede sufrir anomalías frente a las actualizaciones. Para pasar una relación de segunda forma normal a tercera, hay que eliminar las dependencias transitivas. Para ello se eliminan los atributos que dependen transitivamente y se pone una nueva relación con una copia de su determinante, es decir, del atributo o atributos que no sean clave de los que dependen. Para que me entiendan, podemos plantear la siguiente estructura. Tenemos código, tenemos nombre, tenemos curso, tenemos aula, ¿verdad? Vamos a estudiar la dependencia de cada uno con respecto a la clave código. El nombre depende directamente del código de alumno. El curso depende de igual modo del código de alumno. Y el aula, aunque en parte también depende del alumno, está más ligado con el curso que con el alumno. Por esta última razón, se dice que la tabla no está en tercera forma normal. La solución entonces sería crear una tabla A y una tabla B donde tengamos código, nombre y curso, ¿verdad? Y tengamos entonces en una tabla B curso y aula. Acá al final esto es solamente para representación de la explicación de la tercera forma normal, porque en verdad esta tabla A tampoco está en segunda forma. Bien, habría que partirla, ya ustedes saben cómo la partimos en la segunda forma, pero es a modo de ejemplificación. Aquí en lugar de los nombres del curso iría solamente el ID del curso y en vez del nombre del estudiante iría el código del estudiante. Igual que en la tabla B, no iría el nombre del curso, sino que iría el código del curso. Y ya el aula sí, entonces sería aula A, aula B, aula C, etcétera, etcétera. Ya cuando entonces sí tenemos la tercera forma normal, entonces ahí es que podemos irnos a la cuarta. Una tabla está en cuarta forma normal sí y solo si para cualquier combinación clave-campo no existe valores duplicados. Veámoslo directamente con ejemplo. Tenemos nuestra tabla de geometría. Tenemos figura, tenemos cuadrado, tenemos color, tenemos tamaño. Comparemos ahora la clave figura con el atributo tamaño. Podemos observar que cuadrado, grande, está repetido. Igual pasa con círculo azul. Esta repetición son las que se deben evitar para tener una cuarta forma normal. La solución en este caso sería la siguiente. Tendríamos una tabla tamaño y una tabla color, donde tendríamos figura, cuadrado, cuadrado, círculo, círculo, tamaño, grande, pequeño, mediano y pequeño. Y en la tabla color tendríamos cuadrado rojo, cuadrado azul, círculo blanco, círculo azul. Luego le sigue la forma normal, voice code.
BCFN, donde se establece que una relación está en forma normal de boicot si y solo si todo determinante es una clave candidata. La segunda forma normal y la tercera forma normal eliminan por completo todas las dependencias parciales y las dependencias transitivas que tú tengas de la clave, de la llave primaria, ¿verdad? Pero este tipo de dependencia todavía puede existir sobre otras claves candidatas, si estas existen, obviamente. En la forma normal de Boyce-Codd es mucho más fuerte que la forma normal 3. Obviamente, todas las relaciones en BCFN también están en tercera forma normal. La evaluación de la forma normal de Boyce-Codd es muy poco frecuente realmente, ya que se da bajo ciertas condiciones que rara vez se dan. Se debe comprobar si la relación viola la forma normal de Boyce-Codd si tiene dos o más claves candidatas compuestas que tienen al menos un atributo común. Existen obviamente otras formas normales. Está la llamada quinta forma normal, que en verdad no detallo mucho porque tiene muy poco valor práctico, ya que conduce a una gran división de tablas y la forma normal dominio clave de la que no existe un método para su implementación realmente. Bien, a modo de resumen general de lo que hemos visto de teoría desde que arrancamos hasta el momento, tenemos puntos claves que son los principales que me interesa que ustedes se queden. Y es que, por ejemplo, el diseño de la base de datos sabemos que consta de 3 etapas: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. El diseño lógico es el proceso mediante el que se construye un esquema que representa la información que se maneja en una empresa, entidad o usted mismo de manera particular. Esto se hace basado en un modelo lógico determinado, pero esto debe ser independiente del sistema de gestor de base de datos que usted vaya a utilizar en concreto para implementar su base de datos, y debe ser irrelevante para cualquier consideración física de cómo se vaya a estructurar la data. Las dos fases de las que consta el diseño lógico son la construcción y validación de los esquemas lógicos locales para cada vista de usuario, y obviamente también la construcción y la validación de un esquema lógico global. Cada una de estas fases consta de una serie de pasos, claro está. Uno de los pasos más importantes es la conversión del esquema conceptual a un esquema lógico que sea adecuado para el modelo relacional que es con lo que vamos a estar trabajando. Para ello se deben hacer algunas transformaciones, por ejemplo, eliminar las relaciones de mucho a mucho, eliminar las relaciones complejas, eliminar las relaciones recursivas, que se repiten, ¿verdad? Eliminar las relaciones con atributos, eliminar los atributos multivaluados, reconsiderar las relaciones de uno a uno y eliminar toda relación redundante. Los esquemas lógicos se pueden validar mediante normalización y frente a la transición de los usuarios. La normalización se utiliza para mejorar el esquema de modo que éste satisface ciertas restricciones que evitan la duplicidad de información. La normalización garantiza que la resultante está más próximo al modelo de la empresa, es consistente, tiene la mínima redundancia y la máxima estabilidad realmente. Las restricciones de integridad son las restricciones que se ponen para que la base de datos nunca llegue a un estado inconsistente. Hay 5 tipos de restricciones de integridad, que son dato requerido, restricción de dominio, integridad de las entidades, integridad referencial y las reglas de negocio. Para garantizar la integridad referencial se debe especificar el comportamiento de las claves ajenas, las llaves foráneas, ¿verdad? Si se aceptan nulos, qué tipo de valores se pueden insertar, qué hacer cuando se borra una tupla que tiene referencia, o qué hacer cuando se modifique el valor de una llave primaria. No debería pasar, pero se puede dar el caso. El proceso de normalización es un estándar que consiste básicamente en un proceso de conversión de las relaciones entre las entidades, evitando, claro está, la redundancia de datos, la repetición de datos en un sistema, anomalías de actualización, inconsistencia de los datos como resultado de datos redundantes
y actualizaciones parciales. También anomalías de borrado, que serían las pérdidas no intencionales de datos debido a que se han borrado otros datos. Y también anomalías de inserción, que sería buscar la manera de imposibilitar la adición de datos en la base de datos debido a la ausencia de otra información. Eso nos lleva al siguiente tema. Una vez visto esto, pues entonces vamos a trabajar ya con la parte que tiene que ver con SQL. Y sin embargo, para esta parte tenemos que conocer de forma más profunda lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos, igual que en programación, son los que me permiten designar qué tipo de información yo puedo almacenar dentro de una, en este caso, campos, ¿verdad? Pero sería dentro de una variable, es lo mismo. Recuerden que dijimos que no es lo mismo de manera teórica, de manera conceptual, pero en forma práctica vamos a establecer lo mismo. Al final, una variable es un campo es una variable. Entonces, usted necesita restringir el tipo de información que puede localizar dentro de ese campo. Entonces, esto se realiza seteando un tipo de dato que pueda almacenar. Existen diversos tipos de datos, que son los mismos que en programación, de tipo entero, tipo numérico, tipo decimal, tipo flotante. Cada uno de ellos se va a representar con distintas restricciones. Aquí en la imagen tenemos una tabla que nos dice el tipo de dato y el tamaño de almacenamiento que cuesta a nivel de sistema operativo, a nivel de almacenamiento y el intervalo de valores que puede tener. Tenemos el byte que almacena un byte y que puede almacenar valores del 0 al 255. El booleano que almacena true o false, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y eso es todo por esta ocasión. Ya en la siguiente semana vamos a entrar de lleno con lo que tiene que ver con el lenguaje estructurado de consultas SQL Server. Estaremos ya directamente tirando queries, trabajando con nuestra base de datos. Mostraremos diversas formas de realizar estos procesos. Y nada, si les ha gustado el video, denle dedito arriba. Si no les gustó, pues no hagan nada. Y me ven en una próxima ocasión. Chao, chao.